Tenía 76 años cuando por fin me vengué del hombre que me traicionó durante décadas. Y lo más curioso es que él mismo me enseñó a tener paciencia. La taza de barro cocido calentaba las palmas de mis manos, pero el calor no era suficiente para espantar el frío que se había instalado en mi alma hacía casi 2 años. El olor del café de olla, fuerte y dulce con canela, llenaba la cocina, un aroma que durante casi 50 años significó hogar, rutina, seguridad. Aquella mañana, sin embargo, olía a despedida. Heriberto se sentó frente a mí en la mesa de madera rústica, la misma que mi padre había hecho como regalo de bodas. Sonreía, una sonrisa ancha que hacía mucho tiempo que no le llegaba a los ojos. Para el resto del mundo, éramos la pareja de viejitos de San Miguel el Alto, un ejemplo de vida y unión. Mal sabían ellos que nuestra casa estaba construida sobre cimientos de mentiras, y los temblores estaban a punto de empezar. «Coquita, mi amor», empezó, con la voz melosa que usaba siempre que quería algo. «He estado pensando mucho en nosotros, en nuestro futuro». Yo solo lo observé por encima del borde de la taza, sin decir una palabra. Aprendí que el silencio es el arma más poderosa de una mujer que ya ha escuchado demasiadas mentiras. Mi historia, como tantas otras, podría haber quedado enterrada bajo el polvo del tiempo, sofocada por la vergüenza y la costumbre de aguantar callada. Y si a usted le gustan las historias que merecen ser contadas, que sacan a la luz lo que se esconde en el silencio, le pido que se suscriba a este canal. Así, ninguna voz como la mía se perderá en el olvido. Se aclaró la garganta, incómodo con mi quietud. Nos estamos haciendo viejos, socorro. Cuidar del rancho. Se está volviendo demasiado pesado. El maizal, los animales, es mucho trabajo para nosotros. Continué en silencio, dejando que se enredara en su propia telaraña. Yo sabía exactamente a dónde iba a parar esa conversación. La había ensayado en mi mente todas las noches, mientras él roncaba a mi lado, soñando con una vida que no me incluía. Pensé que tal vez era hora de simplificar. Continuó, acomodando el sombrero sobre la mesa. Vender el rancho. Podemos comprar una casita más pequeña en el centro del pueblo, cerca de la iglesia, del mercado. Tener una vejez tranquila, sin preocupaciones. Extendió la mano sobre la mesa, intentando tomar la mía. Aparté la mía para acomodarme el delantal en el regazo. Su sonrisa vaciló por un instante. «¿Qué me dices, mujer? ¿No sería bueno? Vivir solo para nosotros dos, disfrutar del dinero de la venta». Fue en ese momento que levanté los ojos y lo encaré de verdad, no con la amargura o la rabia que él tal vez esperaba, sino con una calma fría, la calma de quien ya ha llorado todas las lágrimas y ahora solo tiene el lecho seco del río de la determinación. «¿Qué dinero, Heriberto?», pregunté, con la voz firme, sin una pizca de temblor. «¿El dinero que pretendes usar para montar una vida nueva en Lagos de Moreno con esa mujer, Carmen?». La sangre huyó de su rostro. Su piel bronceada por el sol de Jalisco se volvió pálida, casi cenicienta. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Era la primera vez en 50 años que lo veía completamente sin palabras, despojado de sus excusas y mentiras. Como tú», tartamudeó. Lentamente me levanté. Fui hasta el viejo armario de madera en la esquina de la cocina, donde guardaba los manteles y los libros de recetas. Mis manos no temblaron cuando abrí el cajón del fondo y saqué de allí una carpeta de cartón grueso, atada con un cordel. Volví a la mesa y puse la carpeta frente a él. El sonido de esta al golpear la madera fue el único ruido en la cocina. «Creo que querrás ver esto antes de que sigamos hablando de nuestro futuro», dije, mi voz sonando extraña para mí misma, como si perteneciera a otra mujer, una mujer que no sabía que existía. Él miró la carpeta, luego a mí, con una mezcla de miedo y confusión. Allí, en nuestra cocina, con el olor del café disipándose en el aire, la vida que él conocía estaba a punto de derrumbarse. Y yo, Socorro Ramírez Mendoza, la Coquita que todos creían conocer, estaba a punto de tomar el martillo y dar el primer golpe. Antes de convertirme en la esposa de Heriberto Mendoza, yo era solo Socorro Ramírez, la hija menor de don Ignacio, un hombre cuyo orgullo estaba sembrado tan profundo en la tierra de Jalisco como las matas de agave que cultivaba. Nací y crecí en el pequeño rancho que hoy Heriberto quería quitarme, un pedazo de tierra que no era grande ni rico, pero era nuestro. Tenía el olor a tierra mojada después de la lluvia de verano, el sonido del viento silbando entre las hojas de maíz y el calor del sol que doraba la piel y los sueños. Mi madre, Elena, era una mujer de pocas palabras y manos ágiles. Me enseñó a cocinar, a bordar
y lo más importante, a observar. Los ojos de una mujer ven más de lo que la boca de un hombre puede contar. Misha, decía mientras trenzaba mis cabellos negros y gruesos. Yo no entendía la profundidad de aquellas palabras en ese entonces, pero se anidaron en mí, esperando el momento adecuado para florecer. Crecí libre, corriendo descalza por los campos, ayudando a mi padre en la cosecha y a mi madre a hacer queso fresco. Conocía cada palmo de aquella tierra, cada piedra del arroyo que atravesaba la propiedad, cada sombra que los árboles proyectaban al atardecer. Aquel rancho no era solo un lugar, era la extensión de mi cuerpo, la raíz de mi alma. Conocí a Heriberto Mendoza en la fiesta de San Miguel Arcángel, el patrón de nuestro pueblo. Él era mayor, ya dueño de una pequeña camioneta de carga que usaba para hacer fletes para los ranchos vecinos. Tenía un porte imponente, un bigote poblado y una conversación que hechizaba. Me prometió el mundo, o al menos la versión del mundo con la que una muchacha de rancho de 18 años podía soñar. Una casa en el pueblo, hijos fuertes y el respeto de ser la señora Mendoza. Mis padres no se opusieron. Heriberto era visto como un buen partido, un hombre trabajador y ambicioso. En aquel tiempo, en los años 60, el amor era una construcción. Uno aprendía a amar al marido que le era dado, a construir una familia sobre los cimientos del deber y el honor, y durante muchos años creí que lo había logrado. Nos casamos en la pequeña iglesia de adobe blanco en el centro de San Miguel el Alto. Yo llevaba un vestido sencillo que mi madre cosió, con flores del campo en el cabello. Recuerdo el peso de la mano de Heriberto en la mía mientras el cura nos bendecía. Parecía un peso de protección, de promesa. Mal sabía yo que, un día, sentiría ese mismo peso como un ancla hundiéndome en aguas turbias. Los primeros años fueron como se esperaba. Construimos nuestra casa, una habitación a la vez, en el terreno que Heriberto tenía cerca del centro. Tuvimos a nuestros hijos, primero Mateo, luego Isabel, y por último, el menor, Javier. Mi vida se convirtió en un ciclo de cuidar la casa, criar a los hijos, lavar, planchar, cocinar. Lo hacía con dedicación, creyendo que ese era mi papel, mi contribución a la familia que estábamos construyendo. Heriberto trabajaba duro, no podía negarlo. Su camioneta se convirtió en 2, y empezó a hacer viajes más largos, a Guadalajara, a Zacatecas. Era respetado en el pueblo, un hombre que cumplía su palabra, que ayudaba en la organización de las kermeses de la parroquia y que siempre tenía una moneda para dar a los necesitados. Era el retrato del hombre de bien, un retrato que, con el tiempo, descubriría que era solo una fachada bien pintada, escondiendo una pared llena de grietas. Cuando mis padres fallecieron, con pocos meses de diferencia, heredé el rancho. Heriberto sugirió que lo vendiéramos. Da mucho trabajo, Coquita. El dinero sería más útil para la educación de los muchachos, pero me mantuve firme. Fue una de las pocas veces que lo desafié. Es la memoria de mis padres, Heriberto. Es mi lugar. No lo voy a vender. Él cedió, contrariado, pero cedió. El rancho se quedó allí, arrendado a un primo, generando un pequeño ingreso, pero para mí, su valor era inconmensurable. Era mi refugio, mi pedazo de tierra, el único bien que era verdaderamente mío. Y esa decisión, tomada por puro instinto y amor a mis raíces, sería mi salvación décadas después. La vida siguió su curso como un río lento. Los niños crecieron, la casa se hizo más grande, y los viajes de Heriberto se volvieron más frecuentes y más largos. Mateo, mi primogénito, era la copia del padre, orgulloso, trabajador y un poco terco. Isabel, mi única hija, era mi espejo, callada, observadora, con una fuerza interior que pocos percibían. Javier, el más joven, era el soñador, siempre con un libro en las manos, hablando de mundos lejanos a San Miguel. Para todos en el pueblo, éramos la familia Mendoza, un pilar de la comunidad. Los domingos, nos sentábamos todos en la misma banca en misa. Heriberto, con su traje bien planchado, yo, con mi rebozo cubriendo los hombros, y los niños, bien portados y limpios. Después, íbamos a la plaza a tomar un helado, y Heriberto saludaba a todos, estrechaba manos, daba palmaditas en la espalda. Él era la imagen de la prosperidad y la rectitud. En casa, la dinámica era otra. Él era el proveedor, y se aseguraba de que todos lo supieran. En esta casa, quien trae el pan soy yo, decía, siempre que se debía tomar una decisión importante. Mi opinión rara vez era solicitada, y cuando lo era, generalmente era descartada con un gesto condescendiente.
Me convertí en una experta en tragarme las palabras, en transformar objeciones en suspiros silenciosos. Era lo que se esperaba de una buena esposa. Empecé a vender tamales y atole en el mercado del jueves, el tianguis. Al principio, era para tener un dinerito mío, para comprar una tela nueva para un vestido o un dulce para los niños, pero con el tiempo me di cuenta de que era más que eso. Era un espacio mío, un lugar donde yo era Doña Coquita, la de los tamales, no solo la esposa de Heriberto. Las otras vendedoras, las comadres que me compraban, conversaban, reían, intercambiaban confidencias. Ese pequeño negocio era mi ventana al mundo, mi bocanada de aire fresco. Heriberto nunca le dio mucha importancia. Le hacía gracia incluso. Coquita y sus pasatiempos. Les decía a sus amigos, como si mi trabajo fuera un juego de niños. Él no veía las horas que yo pasaba en la cocina, preparando la masa, cocinando los rellenos, envolviendo cada tamal en la hoja de maíz. Él no veía el cansancio en mi espalda al final del día, solo veía el dinero extra que, irónicamente, a veces me pedía prestado para completar para el flete. Y yo, tonta, siempre se lo daba. Había señales, pequeños indicios que hoy, mirando hacia atrás, son claros como el día. Una vez, encontré un recibo de una joyería de Guadalajara en el bolsillo de su pantalón. Cuando le pregunté, dijo que era un regalo para mí, una sorpresa, pero que había perdido la cajita en el viaje. La sorpresa nunca apareció. Otra vez, una mujer llamó a nuestra casa y colgó abruptamente cuando escuchó mi voz. Él dijo que debía ser un error, clientes confundidos. Yo creía, o mejor dicho, elegía creer, porque la alternativa era aterradora. La alternativa era admitir que el suelo bajo mis pies era falso, que la vida que construí con tanto esmero era un castillo de naipes. ¿Y qué sería de mí, de mis hijos, si todo se derrumbaba? Entonces, barría las dudas debajo de la alfombra, junto con el polvo y las migajas del día a día. Mis hijos crecieron y siguieron sus caminos. Mateo asumió parte de los negocios del padre, se casó y se quedó en San Miguel. Isabel se convirtió en maestra y se fue a vivir a Tepatitlán, una ciudad cercana. Javier, mi soñador, consiguió una beca y se fue a estudiar literatura a la Ciudad de México. La casa se volvió grande y silenciosa, llena solo por mi presencia constante y por las ausencias cada vez más prolongadas de Heriberto. La soledad se convirtió en mi compañera más fiel y fue en su silencio donde las primeras semillas de la verdad comenzaron a germinar. Tenía 68 años cuando el primer murmullo venenoso llegó a mis oídos. La edad, dicen, nos trae sabiduría. A mí, primero me trajo un dolor sordo, una grieta en el barniz de mi vida apacible. Fue una mañana de jueves, en el tianguis. El sol de Jalisco ya calentaba las lonas coloridas de los puestos, y el aire estaba impregnado con la mezcla de olores de frutas frescas, especias y frituras. Estaba acomodando mis tamales en la vaporera cuando mi comadre Lupe se acercó, con el rostro cargado de esa expresión de quien tiene un chisme jugoso que contar, pero finge que el asunto es otro. «Buenos días, Coquita. ¿Cómo van las ventas hoy?», preguntó, acomodándose el chal sobre los hombros. «Buenos días, Lupe. Van bien, gracias a Dios. ¿Quieres uno de dulce para llevar?» «Sí, quiero. Pero dime una cosa. ¿Su Heriberto no andaba de viaje a Zacatecas?» Sentí un escalofrío. La pregunta era demasiado específica. «Andaba. Debe volver mañana». «¿Por qué?». Lupe miró a los lados, como si las pilas de chiles y tomates pudieran escuchar nuestra conversación. Se inclinó sobre mi puesto, bajando la voz. «Es que mi sobrina, la que vive en Lagos de Moreno, juró que lo vio por allá ayer. Dijo que estaba saliendo de una casa en el barrio de San Miguel, y no era la primera vez». Mi corazón dio un traspié. Lagos de Moreno no quedaba en el camino a Zacatecas, quedaba en la dirección opuesta. Forcé una sonrisa, sintiendo los músculos de mi rostro endurecerse. Debe haberse equivocado, Lupe. Hay muchos hombres parecidos a mi Heriberto, y él no tiene negocios en Lagos. Pues sí, fue lo que le dije. Debes estar confundiendo, le dije. Pero ella insistió. Dijo que era su camioneta, la roja, con el nombre Transportes Mendoza en la puerta. Y dijo que él entra siempre en la misma casa, la de una tal Carmen, una mujer más joven, que llegó a la calle hace unos 2 años. Cada palabra era un pequeño fragmento de vidrio alojándose en mi pecho. Carmen, camioneta roja, Lagos de Moreno. Las piezas de un rompecabezas que nunca quise armar comenzaron a encajar con una precisión dolorosa. Le agradecí a Lupe, le entregué su tamal y la vi alejarse,
ya inclinándose para conversar con otra conocida. Me quedé parada detrás de mi puesto, el vapor caliente de los tamales subiendo y empañando mi vista, o tal vez eran las lágrimas que me negaba a derramar. El ruido del mercado, las voces, las risas, todo pareció distante, como si estuviera sumergida en agua. Ese día, mi mundo se tambaleó. No hice un escándalo, no lloré. Terminé de vender mis tamales, desmonté mi puesto, volví a casa y empecé a preparar la cena, como si nada hubiera pasado. Pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. La ignorancia, que por tanto tiempo fue mi bendición y mi armadura, comenzó a deshacerse, dejando mi piel expuesta a la fría y cortante brisa de la verdad. Esa noche, cuando Heriberto llamó, diciendo que el viaje había sido agotador y que llegaría al día siguiente, escuché su voz de una manera diferente. Cada pausa, cada inflexión, parecía cargar un peso oculto. «¿Está todo bien, Coquita? ¿Estás muy callada?», preguntó. «Sí, todo bien», respondí, con la voz más firme de lo que esperaba. «Solo estoy cansada. Te espero mañana». Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared de la cocina durante un largo rato. La Coquita que creía todo lo que su marido decía había comenzado a morir ese día, en medio del ruido y los colores del tianguis. En su lugar, nacía una observadora silenciosa. Y yo empecé a verlo todo. A partir de ese día en el mercado, pasé a vivir en estado de alerta. Era como si me hubieran quitado un filtro de los ojos, y ahora viera los colores reales de mi matrimonio, y no la versión descolorida y cómoda a la que me había acostumbrado. Empecé a observar a Heriberto no como una esposa, sino como una detective en su propia casa. Las pequeñas cosas, antes insignificantes, ahora me gritaban. La forma en que guardaba su celular, siempre con la pantalla hacia abajo. Las llamadas que atendía saliendo al patio, hablando en voz baja. La ropa que volvía de viaje no siempre sucia de polvo del camino, sino a veces con un olor dulzón y barato de un perfume de mujer que no era el mío. Cierta vez, mientras sacaba su ropa de la maleta para lavarla, un aroma floral y empalagoso impregnó mis fosas nasales. No era el jabón de hotel, ni el olor a diésel de la camioneta. Era perfume de mujer. Sostuve la camisa en mis manos, sintiendo la tela como si pudiera contarme la historia que cargaba. Mi primer impulso fue el de arrojarle la prenda a la cara, de gritar, de exigir una explicación. Pero la voz de mi madre resonó en mi mente. Los ojos de una mujer ven más de lo que la boca de un hombre puede contar. Un escándalo solo lo haría más cuidadoso, más astuto en sus mentiras. La confrontación me daría una satisfacción momentánea, pero me dejaría vulnerable. Entonces, respiré hondo, tragué la bilis que subía por mi garganta y puse la camisa en el cesto de la ropa sucia. La rabia, decidí, sería mi combustible, no mi incendio. Las excusas para sus desapariciones se volvieron más elaboradas. Una llanta que se ponchó en medio de la nada y lo dejó sin señal. Un cliente que se retrasó con el pago y tuvo que esperar en otra ciudad. Una reunión de negocios que se extendió por la noche. Y yo, con una sonrisa serena en el rostro, escuchaba todo, asentía con la cabeza y le servía un plato de comida caliente. «Qué bueno que estás bien, mi viejo». Estaba preocupada, decía, y la sinceridad en mi voz era un arma de doble filo. Estaba de hecho preocupada, no por su seguridad, sino por la extensión de mi propia estupidez durante tantos años. La parte más difícil era mantener la normalidad. Seguir asistiendo a la misa del domingo a su lado, sonriendo a los vecinos, participando en los almuerzos familiares. Cada gesto de afecto, cada sonrisa intercambiada en público, parecía una traición a mí misma. Me sentía una actriz en una obra de teatro cuyo guión odiaba, pero que me veía forzada a representar todos los días. Dentro de mí se libraba una guerra silenciosa. Había días en que el dolor era tan físico que apenas podía respirar. Me encerraba en el baño, abría la llave del agua para ahogar el sonido y dejaba que las lágrimas silenciosas corrieran por mi rostro arrugado. Lloraba por la joven que fui, llena de sueños. Lloraba por la mujer que se anuló en nombre de una familia. Y lloraba por la anciana que ahora se encontraba ante la ruina de todo lo que creía que era verdad. Pero después de las lágrimas venía una extraña claridad, una frialdad que nunca supe que poseía. Me secaba el rostro, miraba mi imagen en el espejo y veía no a una víctima, sino a una superviviente. La tristeza comenzó a dar paso a una resolución dura como el diamante. Si Heriberto estaba demoliendo nuestra vida en secreto, yo no me quedaría esperando a que los escombros cayeran sobre mi cabeza.
Construiría mi propia salida de emergencia, ladrillo por ladrillo, en silencio. La sospecha de la traición era una herida en el alma, pero el descubrimiento del desfalco financiero fue la sal arrojada sobre ella. El dinero nunca fue un tema del que Heriberto y yo habláramos abiertamente. Él era el proveedor, y yo confiaba en su juicio. Teníamos una cuenta de ahorros conjunta en el Banco de San Miguel, donde depositábamos lo que sobraba a fin de mes. Eran nuestros ahorros para la vejez, nuestro colchón, como le gustaba decir. Después de la conversación con Lupe en el mercado, la curiosidad me llevó a hacer algo que nunca había hecho antes. Fui al banco sola y pedí un extracto detallado de nuestra cuenta. El gerente, un muchacho joven que me conocía desde niña, me atendió con la deferencia de siempre. «Claro, doña Coquita. Un momento, por favor». Volvió con una hoja de papel larga, llena de números y fechas. Mis ojos, ya un poco cansados por la edad, recorrieron las líneas. Y lo que vi hizo que se me helara el estómago. Había retiros, muchos retiros. No eran grandes cantidades de una sola vez, sino sumas más pequeñas, hechas con regularidad. 500 pesos aquí, 1000 pesos allá. Y todas las fechas coincidían con los viajes de trabajo de Heriberto, especialmente los que decía que eran a lugares donde, curiosamente, había una sucursal del mismo banco. Me senté en una de las sillas del área de espera, el papel temblando en mis manos. Hice las cuentas de cabeza, sumando los montos de los últimos 6 meses. El total era aterrador. Una parte considerable de nuestros ahorros, el dinero que yo creía que estaba guardado para una emergencia, o para ayudar a nuestros nietos, simplemente había desaparecido. Sentí una oleada de náuseas. Su traición no era solo emocional, era práctica, calculada. Me estaba robando. Me estaba quitando a mí y a nuestros hijos para mantener su doble vida. Cada peso que yo ahorraba vendiendo mis tamales, cada sacrificio que hacía para mantener las cuentas de la casa al día, parecía una broma de mal gusto. Esa noche, cuando llegó de un supuesto viaje a Colima, decidí ponerlo a prueba. Durante la cena, mencioné casualmente: «Heriberto, he estado pensando. Tal vez deberíamos usar una parte de nuestros ahorros para reparar el techo de la cocina. Las goteras están peor con cada lluvia». Casi se atragantó con la sopa. Se limpió la boca con la servilleta, con el ceño fruncido en una expresión de preocupación forzada. «Ahora, Coquita, no sé si es un buen momento. Los negocios andan un poco flojos. Creo que es mejor no tocar ese dinero por ahora. Es para nuestra seguridad, ¿recuerdas?». Lo miré, manteniendo mi rostro inexpresivo, pero pensé que teníamos una buena cantidad guardada. La última vez que vimos había suficiente para el techo y todavía sobraba. Desvió la mirada, de repente muy interesado en un punto cualquiera de la pared. «Sí, pero los rendimientos no son buenos. El banco, las cosas cambian. Es mejor tener cautela. Deja que yo resuelva lo del techo de otra forma. No te preocupes por eso». La mentira era tan descarada, tan insultante, que por un momento me quedé sin aliento. No solo me robaba, sino que también me trataba como a una tonta, una niña que no entendía de asuntos de dinero. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en la cama, escuchando su respiración pesada a mi lado, y sentí un asco profundo. El hombre con el que había compartido la cama, la vida y los sueños durante casi 50 años era un extraño, un ladrón que me sonreía durante el día y me apuñalaba por la espalda por la noche. El dolor de la traición se mezcló con la furia de la injusticia. Ya no se trataba solo de mi corazón herido, se trataba de mi futuro, mi seguridad, el sudor de mi trabajo. Y fue ahí donde la determinación se solidificó dentro de mí. No iba solo a protegerme, iba a luchar, iba a recuperar lo que era mío por derecho. Y para eso necesitaba más que sospechas, necesitaba pruebas concretas, irrefutables. La decisión de ir a Lagos de Moreno fue como saltar de un acantilado sin saber la profundidad del agua debajo. Era arriesgado, aterrador, pero sabía que tenía que hacerlo. Necesitaba ver con mis propios ojos. La palabra de una vecina, los números en un extracto bancario, todo eso alimentaba mi sospecha. Pero mi corazón, terco y entrenado por décadas de negación, todavía se aferraba a un hilo de esperanza de que todo no fuera más que un terrible malentendido. Planeé mi viaje con el cuidado de un general preparándose para la batalla. Le dije a Heriberto que iría a Tepatitlán a pasar 2 días con nuestra hija, Isabel. Era una excusa plausible, algo que hacía de vez en cuando. Él ni siquiera parpadeó. «Claro, mi amor. Ve, mándale un beso a nuestra niña.
Aprovecha para descansar. La facilidad con la que aceptó fue un clavo más en el ataúd de mi confianza. Mi ausencia era la oportunidad perfecta para él. El miércoles por la mañana, en lugar de tomar el autobús a Tepatitlán, tomé el que iba a Lagos de Moreno. Me senté junto a la ventana, con el corazón latiendo descompasado contra mis costillas. El paisaje de Jalisco pasaba ante mí, los campos de agave azul, las pequeñas capillas en las laderas de los cerros, pero yo no veía nada. Mi mente estaba enfocada en una sola dirección, el barrio de San Miguel, que la sobrina de Lupe había mencionado. Al llegar a Lagos, una ciudad más grande y ajetreada que mi San Miguel, me sentí pequeña y perdida. Le pregunté a un taxista cómo llegar al barrio que buscaba. Me dejó en una calle empedrada, con casas coloridas y bien cuidadas. Empecé a caminar, sin un rumbo fijo, solo buscando una señal. ¿Qué estaba buscando exactamente? La camioneta roja. Era la única pista concreta que tenía. Caminé por cuadras, con el sol del mediodía fuerte sobre mi cabeza, sintiendo las miradas curiosas de los residentes. Una señora de mi edad, de cabello blanco y vestido floreado, barriendo su banqueta. Era un escenario tan doméstico, tan normal, que contrastaba violentamente con la turbulencia dentro de mí. Y entonces, la vi. Estaba estacionada al otro lado de la calle, inconfundible. La camioneta Ford roja, un poco descolorida por el sol, con las letras blancas en la puerta, ya un poco gastadas. Transportes Mendoza. Me detuve abruptamente, como si hubiera chocado contra una pared invisible. El aire se escapó de mis pulmones. Me quedé allí, parada en la banqueta, mirando ese pedazo de metal que representaba toda la traición de mi marido. Estaba estacionada frente a una casa de 2 pisos, pintada de un amarillo alegre, con macetas de geranios rojos en la ventana. Una casa bonita, una casa que, sin duda, se estaba pagando con nuestro dinero. Mi primer instinto fue cruzar la calle, golpear esa puerta y armar el escándalo de mi vida. Quería gritar, arrancar los geranios, romper las ventanas, pero la prudencia, una vieja amiga forjada en años de silencio, me contuvo. ¿Qué ganaría con eso? ¿Humillación pública? ¿Una pelea fea en medio de la calle? No, necesitaba más. Retrocedí hasta la esquina, encontrando la sombra de un árbol. Me quedé allí, observando la casa, sintiéndome una intrusa en la vida secreta de mi propio esposo. Esperé. No sé por cuánto tiempo. El sol comenzó a bajar en el cielo, pintando las nubes de naranja y rosa. Y entonces, la puerta de la casa amarilla se abrió. Primero, salió él, Heriberto. No llevaba su ropa de trabajo, sucia de grasa y polvo. Llevaba un pantalón de lino claro y una camisa de botones azul. Parecía más joven, más relajado. Se reía de algo, con la cabeza echada hacia atrás. Una risa suelta y genuina que yo no escuchaba en nuestra casa desde hacía años. Justo detrás de él vino ella, la tal Carmen. Era más joven, como había dicho la sobrina de Lupe. Debía tener unos 40 y pocos años. No era una belleza despampanante, pero tenía un aire de vivacidad, cabello castaño a la altura de los hombros y un cuerpo que aún guardaba las curvas de la juventud. Llevaba un vestido sencillo de verano y, en los pies, sandalias bajas. Sostenía la mano de Heriberto, entrelazando sus dedos con los de él de una forma íntima y natural. Se quedaron en la puerta por un momento. Ella dijo algo, y él sonrió y le besó la frente. Un beso tierno, cariñoso. Un beso que no me daba desde hacía más tiempo del que podía recordar. Ver esa escena fue como recibir un golpe en el estómago. Una cosa era sospechar, imaginar, escuchar los rumores. Otra, completamente diferente, era ver la intimidad, el cariño, la felicidad que compartía con otra mujer. Era la prueba visual de que yo ya no era la mujer de su vida. Yo era una costumbre, una conveniencia, una fachada que mantenía en San Miguel el Alto. Se despidió con otro beso, esta vez en los labios, rápido, pero no menos doloroso para mí, al otro lado de la calle. Se subió a la camioneta roja y se fue, probablemente de camino a casa, para encontrarme al día siguiente con más mentiras sobre un agotador viaje de trabajo. Ella se quedó en la puerta, despidiéndose con la mano, hasta que la camioneta dobló la esquina. Luego, entró y cerró la puerta, apagando la luz del porche. Permanecí en la sombra del árbol, temblando, a pesar del calor del atardecer. La rabia que sentía antes dio paso a un dolor profundo y vacío, el dolor del reemplazo. El cliché más antiguo del mundo me estaba sucediendo a mí, la esposa vieja y dedicada, cambiada por una versión más joven y vibrante. Me senté en el bordillo de la banqueta, sintiendo el peso de mis 70 años sobre mis hombros. Por un momento,
Las ganas de renunciar a todo fueron inmensas. Volver a casa, hacer las maletas y simplemente desaparecer, irme a vivir con Isabel, o alquilar un cuartito cualquiera y vivir de mis tamales. Pero entonces, la imagen de mi rancho vino a mi mente, la tierra de mis padres, el olor a tierra mojada, el recuerdo de mi madre enseñándome a ser fuerte. No, no iba a huir, no iba a dejar que me lo quitara todo. Esa mujer, esa casa amarilla, ese beso, no iban a destruirme, iban a alimentarme. Me levanté, con las Caminé piernas hasta la parada de autobús más cercana, la oscuridad de la noche cayendo sobre Lagos de Moreno. En el camino de regreso a San Miguel, el dolor comenzó a transformarse, se cristalizó, se solidificó, convirtiéndose en algo duro, frío y afilado. Se convirtió en un propósito. Ya no quería solo la verdad, quería justicia, mi justicia. El viaje de regreso desde Lagos de Moreno fue el más largo de mi vida. Cada kilómetro recorrido en la oscuridad de la carretera parecía llevarme más adentro de mí misma, a un lugar donde el dolor y la rabia se encontraban y se fusionaban en una aleación nueva y poderosa, la determinación. Cuando bajé del autobús en San Miguel el Alto, ya no era la misma mujer que había partido esa mañana. La coquita que todo lo aguantaba en silencio, que se tragaba las amarguras con un vaso de agua, había muerto en alguna banqueta de Lagos de Moreno. La mujer que bajó esos escalones era otra. Llegué a casa y la encontré vacía y silenciosa, como siempre. Pero el silencio ya no me pareció solitario, me pareció estratégico. Era mi campo de batalla y necesitaba conocerlo mejor que mi enemigo. Esa noche no lloré. En cambio, hice algo que no hacía en años. Fui al viejo baúl de madera a los pies de mi cama, donde guardaba los recuerdos de mi familia. Revolví entre las fotos amarillentas y los bordados de mi madre hasta encontrar lo que buscaba, la escritura del rancho. Me senté en la mesa de la cocina, la misma donde Heriberto me contaba sus mentiras, y leí el documento bajo la luz tenue de la bombilla. Las palabras eran claras, el lenguaje jurídico un poco complicado, pero la esencia era inconfundible. El rancho estaba a mi nombre, Socorro Ramírez Mendoza, como única heredera de Ignacio y Elena Ramírez. Era mío. Legalmente, incuestionablemente, mío. Una sonrisa, la primera sonrisa genuina en meses, brotó en mis labios. No era una sonrisa de alegría, sino de poder. Era mi primera arma, mi fortaleza. Al día siguiente, cuando Heriberto llegó, lo recibí como siempre. Preparé su platillo favorito, chiles rellenos, y escuché su historia inventada sobre un problema en el motor de la camioneta que lo retrasó. Y mientras él hablaba, yo lo miraba y veía no a mi marido, sino a un adversario. Analizaba cada gesto, cada palabra, no con el corazón, sino con la mente. La decisión de no confrontarlo de inmediato fue la más difícil y la más lúcida que he tomado. Mi instinto gritaba que le arrojara la verdad a la cara, que lo hiciera sufrir como yo estaba sufriendo. Pero la razón, recién despierta y afilada, me decía que eso sería un error. Él negaría, se haría la víctima, me llamaría loca, celosa. Tendría tiempo para prevenirse, para esconder el dinero, para intentar manipularme. No, no le daría esa ventaja. Seguiría siendo la coquita de siempre, la esposa dedicada, la viejita inofensiva. Lo dejaría cómodo en sus mentiras, seguro en su arrogancia. Y mientras él vivía su doble vida, yo, en las sombras de nuestra propia casa, viviría la mía, la de una estratega, planeando cada paso de mi venganza silenciosa. Aquella noche marcó el punto de inflexión. La desesperación se transformó en un proyecto. La amargura se convirtió en un plan de acción. Sabía que no podría hacer esto sola. Era una mujer de campo, con poca educación formal y ningún conocimiento sobre leyes o finanzas. Necesitaba ayuda, y sabía exactamente a quién recurrir. Alguien de mi propia familia, pero de una generación diferente. Alguien que no me juzgaría por querer luchar, sino que me ayudaría a afilar mis armas. Mi sobrina, Elena, la hija de mi hermana mayor, una joven abogada que vivía en la Gran Guadalajara. Era hora de hacer una visita a la ciudad. Elena era mi opuesto en casi todo. Mientras yo usaba vestidos floreados y delantal, ella usaba trajes sastre y zapatos de tacón. Mientras yo hablaba bajo y de forma sencilla, ella hablaba con la confianza y la claridad de quien domina las palabras. Ella era la personificación de la mujer moderna, independiente y educada, y era exactamente eso lo que necesitaba. La llamé con la excusa de que necesitaba hacerme unos análisis en Guadalajara, y me gustaría visitarla. Elena, que siempre tuvo un cariño especial por mí,
Me recibió con los brazos abiertos en su moderno apartamento, con vistas a las luces de la ciudad. La primera noche, conversamos sobre trivialidades, la familia, su trabajo, los chismes de San Miguel, pero ella, con la intuición aguda que compartía con mi difunta hermana, se dio cuenta de que había algo más. Tía Coquita, se la ve preocupada. ¿Pasó algo?, preguntó, mientras tomábamos un té en su pequeño balcón. Respiré hondo, el aire de la gran ciudad pesado en mis pulmones, tan diferente del aire puro de mi rancho. Y entonces, por primera vez, se lo conté todo. Empecé con el murmullo en el mercado, el viaje a Lagos de Moreno, la casa amarilla, la mujer, el beso, los retiros del banco. Conté la historia sin lágrimas, con una voz firme y objetiva, como si estuviera relatando los hechos de la vida de otra persona. Elena escuchó en silencio, su expresión pasando de la sorpresa a la rabia, y finalmente, a una profunda compasión. Cuando terminé, no dijo las palabras de consuelo que yo esperaba. No dijo, «Tenga calma, tía», o «Los hombres son así». En lugar de eso, tomó mi mano callosa entre las suyas, suaves y bien cuidadas, y dijo, «El tío Heriberto es un canalla, y vamos a hacer que pague por cada centavo y cada lágrima». En ese momento, supe que había encontrado a mi aliada. Me hizo 1.000.000 de preguntas, sobre la escritura del rancho, sobre la camioneta, sobre la cuenta bancaria. Le respondí todo lo que sabía, entregándole la copia de la escritura y el extracto bancario que había traído escondidos en mi bolso. Elena analizó los documentos bajo la luz de una lámpara, con los ojos enfocados, la mente trabajando. «Tía, tiene usted suerte en medio de toda esta desgracia», dijo finalmente. «El rancho está solo a su nombre. Él no puede tocarlo sin su firma. La camioneta, necesitamos ver a nombre de quién está el registro. Si se compró durante el matrimonio, él podría tener derecho a la mitad. La cuenta conjunta es el mayor problema, pero el hecho de que esté haciendo retiros regulares sin su consentimiento, probablemente para mantener a la amante, puede ser usado a nuestro favor en el tribunal como mala fe. Tribunal, divorcio. Eran palabras que sonaban aterradoras, lejanas a mi realidad. «No quiero un escándalo, Elena. Solo quiero lo que es mío», dije, con la voz un poco temblorosa. «Y lo tendrá, tía, pero lo haremos a su manera, en silencio, sin que él sospeche nada hasta el último momento. El primer paso es encontrar un buen abogado de familia. Conozco a uno de los mejores de Guadalajara, el licenciado Vargas. Es discreto y muy competente. Mañana iremos a hablar con él». Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes del apartamento de Elena. La cama era suave, las sábanas olían bien, pero no fue por eso que dormí profundamente por primera vez en meses. Fue porque ya no estaba sola en mi guerra. Tenía un ejército, aunque solo estuviera compuesto por una joven abogada con ojos determinados. La leona herida había encontrado a la líder de su manada. El despacho del licenciado Vargas estaba en un edificio antiguo e imponente en el centro de Guadalajara. Las paredes estaban cubiertas de libros de derecho con lomos de cuero, y el aire olía a papel viejo y café fuerte. El propio licenciado Vargas era un hombre de mediana edad, con cabello canoso y gafas de montura fina, que nos recibió con una seriedad formal. Me sentí intimidada al principio, una simple mujer de campo en medio de aquel ambiente solemne, pero Elena estaba a mi lado, y su presencia me daba fuerza. Hizo las presentaciones, y resumió la situación con una precisión que me llenó de orgullo. El abogado me escuchó con una atención inquebrantable. No me interrumpió. Solo tomaba notas en un bloc de papel, la pluma deslizándose silenciosamente. Le pedí que mirara los documentos que yo había traído, la escritura, el extracto del banco. Los examinó con cuidado, sus ojos recorriendo cada línea. Cuando terminé mi historia, se quitó las gafas, las limpió con un pañuelo y me miró directamente a los ojos. «Doña Socorro», comenzó, con voz calmada y ponderada. «Su situación es, desafortunadamente, más común de lo que usted imagina, pero tiene algunas ventajas significativas. La principal de ellas es la escritura del rancho. Siendo una herencia, es un bien privativo suyo. Su marido no tiene derecho legal sobre él, incluso casados en sociedad conyugal». Sentí un alivio inmenso, como si me hubieran quitado un peso de la espalda. «En cuanto a la camioneta», continuó, «Elena me informó que se compró con el dinero de la venta de algunas joyas de su madre, que usted también heredó. ¿Tiene cómo probar eso? ¿Algún recibo? ¿Algún pariente que pueda testificar?» Pensé por un momento. Mi prima Consuelo. Estaba conmigo cuando vendí las joyas a un orfebre en la ciudad. El dinero se depositó directamente en la cuenta para comprar la camioneta.
Excelente, dijo Vargas, anotando el nombre. Eso fortalece nuestro caso de que la camioneta también es un bien privativo. El dinero de la cuenta conjunta es más complicado, pero podemos argumentar que él dilapidó el patrimonio común en beneficio de terceros, lo que es una violación de los deberes del matrimonio. Se reclinó en la silla, juntando las yemas de los dedos. Ahora, la cuestión más importante. ¿Qué desea lograr? ¿Un divorcio inmediato? ¿Una separación de bienes? Fue Elena quien respondió por mí, pues habíamos hablado de eso la noche anterior. Lo que mi tía quiere, licenciado, es asegurar su futuro. Quiere continuar en su rancho, tener sus bienes protegidos y, si es posible, recuperar lo que le fue quitado. Pero quiere hacerlo de forma discreta, sin que mi tío sospeche hasta que sea demasiado tarde. El licenciado Vargas sonrió por primera vez, una sonrisa sutil, una estrategia de contención y ataque sorpresa. Me gusta, es inteligente. Un enfrentamiento directo ahora solo lo haría tomar precauciones. Luego delineó un plan que me pareció, al mismo tiempo, brillante y aterrador. Necesitaríamos más pruebas de la traición, pruebas de los gastos con la amante. Necesitaríamos documentos, registros y, si era posible, fotos. El proceso de divorcio se preparará en silencio, explicó. Vamos a armar un caso tan sólido, tan irrefutable, que cuando lo presentemos no tendrá otra opción más que aceptar nuestros términos. Sin una larga y desgastante batalla judicial, será un jaque mate. Salí de ese despacho sintiendo una mezcla de miedo y empoderamiento. El camino ante mí era largo y peligroso. Tendría que vivir bajo el mismo techo que el hombre al que estaba demandando, sonreírle, cuidarlo, mientras secretamente construía el caso que lo dejaría sin nada. Era una tarea digna de una espía, no de una señora de 70 años que vendía tamales, pero lo haría, por la memoria de mis padres, por mi futuro, por mí. Sería la mejor actriz que San Miguel el Alto hubiera visto jamás. Volver a casa después de la visita a Guadalajara fue como entrar al escenario para la actuación de una vida. Llevaba conmigo no solo una maleta de ropa, sino un secreto pesado y un plan de batalla detallado. A partir de ese momento, cada palabra, cada gesto, cada sonrisa tendría que ser cuidadosamente calculada. Heriberto me recibió con una normalidad que me revolvió el estómago. «¿Y bien? ¿Cómo está nuestra hija? ¿Y los análisis? ¿Todo bien?» «Isabel está muy bien. Te manda saludos. Y los análisis salieron bien. El doctor dijo que tengo salud de hierro para mi edad». Mentí, con la mayor naturalidad que pude invocar. Los días que siguieron se transformaron en un largo y tenso juego de disimulo. Continué con mi rutina como un reloj. Me despertaba temprano, preparaba el café de olla, cuidaba la casa, iba al tianguis los jueves. Para él y para el resto del mundo, nada había cambiado. Yo era la misma Coquita de siempre, pero por dentro era un horno de emociones contenidas. La rabia era una brasa constante que necesitaba soplar para mantener encendida, pero no tanto como para incendiar la casa. El dolor todavía estaba allí, un invitado no deseado que aparecía en las largas noches de insomnio. Y estaba el miedo a ser descubierta, a cometer un desliz, a que se me cayera la máscara. La parte más difícil era la intimidad forzada de la vida en pareja, sentarme a la mesa para las comidas, escuchar sobre su día de trabajo, ver la telenovela en la pequeña televisión de la sala. Él hacía comentarios sobre los personajes, sobre los vecinos, sobre la política, y yo respondía con monosílabos, asintiendo, fingiendo interés. «Estás callada hoy, Coquita», comentaba a veces. «Solo es cansancio, mi viejo. La edad no perdona», respondía, y la ironía de la frase era solo mía. Empecé a guardar dinero. Cada peso que ganaba con mis tamales era escondido en un lugar seguro, una vieja lata de galletas en el fondo de mi armario. Sabía que necesitaría recursos para pagar al abogado y para mantenerme cuando la tormenta finalmente llegara. Mi pequeño negocio, que él siempre había despreciado como un pasatiempo, se estaba convirtiendo en mi fondo de libertad. Elena me llamaba cada semana, desde un teléfono público, para no levantar sospechas. Me daba las actualizaciones del licenciado Vargas y me daba instrucciones. «Tía, el abogado necesita copias de todos los documentos financieros que encuentre. Estados de cuenta de tarjetas de crédito, recibos, cualquier cosa que muestre sus gastos». Y así, comencé mi caza del tesoro clandestina. Cuando él estaba en la ducha o durmiendo, yo revolvía sus bolsillos, su cartera, los cajones de su escritorio. Mis manos temblaban al principio. Mi corazón latía en mi garganta.
Me sentía una ladrona dentro de mi propia casa, pero cada recibo de un restaurante caro en Lagos de Moreno, cada factura de tarjeta de crédito con compras en tiendas que no conocía, era una pieza más en mi rompecabezas. Fotografiaba todo con un celular sencillo que Elena me había dado y le enviaba las fotos. Estaba viviendo una doble vida, igual que él. Él tenía su amante y su casa amarilla. Yo tenía mi abogado y mi carpeta de secretos. La diferencia era que su doble vida estaba construida sobre la mentira para satisfacer su ego. La mía estaba construida sobre el dolor para asegurar mi supervivencia, y estaba decidida a descubrir cuál de las dos construcciones era más fuerte. La fase de recolección de pruebas fue la más metódica y angustiante de todo el proceso. Yo, que apenas sabía usar el teléfono celular que Elena me había dado, me convertí en una experta en fotografiar documentos en la oscuridad, con las manos temblorosas, aprovechando los breves momentos en que Heriberto no estaba cerca. Su escritorio, en el pequeño cuarto que él llamaba su oficina, se convirtió en mi territorio prohibido y al mismo tiempo en mi mina de oro. Era un hombre desorganizado, lo que, para mi suerte, lo hacía descuidado. Los papeles se acumulaban en pilas, los recibos se metían en libros, los estados de cuenta bancarios quedaban olvidados en cajones. Cada vez que él salía para uno de sus viajes, sentía una mezcla de alivio y ansiedad. Alivio por no tener que fingir durante algunas horas, y ansiedad por la tarea que me esperaba. Apenas la camioneta roja desaparecía al final de la calle, iba a la oficina y comenzaba mi búsqueda. Encontré de todo. La factura de una tarjeta de crédito adicional, a nombre de C. García, que se enviaba a un apartado postal en Lagos de Moreno. Los gastos eran reveladores. Supermercado, tiendas de ropa femenina, una perfumería. Eran los gastos de mantener una casa, de mantener a una mujer. Nuestra casa, nuestra mujer. Encontré el comprobante de pago de su seguro de vida, y lo que me heló la sangre fue ver el nombre de la beneficiaria, Carmen García, listada como su sobrina. Su audacia no tenía límites. No solo me estaba traicionando en vida, estaba planeando desheredarme en la muerte. Cada papel que encontraba era como un golpe, pero también como un ladrillo en la construcción de mi fortaleza legal. Fotografiaba cada uno de ellos, con cuidado de que la luz y el enfoque fueran buenos, como Elena me había instruido. Luego, le enviaba las imágenes, con mensajes cortos y codificados que habíamos acordado. «Te mandé la receta del pastel de elote», escribía, y ella sabía que se trataba de nuevas pruebas. El mayor desafío era la cuenta bancaria conjunta. Él era quien iba al banco, quien guardaba las chequeras. Pero un día, la suerte me sonrió. El cartero entregó por error en nuestra casa una correspondencia del banco destinada a un vecino con un apellido parecido. Fui a la casa del vecino para entregar la carta y, en el camino de regreso, tuve una idea. Al día siguiente, fui al banco. Le dije al joven gerente que Heriberto estaba muy ocupado con los viajes y me había pedido que recogiera los extractos de los últimos 2 años, pues los necesitábamos para organizar nuestras finanzas. El muchacho, que me veía como la esposa ejemplar de un cliente importante, no dudó. Me imprimió todo. Pasé la tarde entera en la mesa de la cocina, con una regla y una pluma, marcando cada retiro sospechoso. Las fechas, los montos, las ciudades. El rastro de papel era largo y claro. Era la historia de cómo nuestros ahorros para la vejez fueron sistemáticamente desviados para financiar una segunda vida. El dinero que debía pagar nuestros medicamentos, una reparación en la casa, un regalo para los nietos. Estaba pagando las cenas, la ropa y los perfumes de otra mujer. Cuando terminé, doblé los papeles y los guardé junto con la escritura del rancho. La carpeta de cartón se estaba volviendo cada vez más gruesa, más pesada con el peso de la traición de Heriberto, pero también con el peso de mi justicia inminente. Mientras yo me encargaba de la recolección de pruebas en papel en San Miguel, Elena orquestaba la parte más audaz de nuestro plan en Guadalajara y Lagos de Moreno. Ella sabía que necesitábamos más que recibos. Necesitábamos pruebas visuales de su relación con Carmen, algo que no dejara lugar a dudas o interpretaciones. Tía, un juez puede ver esos extractos y él puede alegar que estaba ayudando a una pariente lejana, a una viuda necesitada. Hombres como el tío Heriberto son maestros en hacerse los santos, me explicó por teléfono. Necesitamos fotos de ellos juntos, actuando como una pareja. Contratar a un detective privado estaba fuera de discusión. Era demasiado caro y arriesgado en un pueblo pequeño donde todos se conocen. Así que Elena decidió hacer el trabajo ella misma.
con la ayuda de un amigo de la universidad que era fotógrafo aficionado. Un fin de semana que Heriberto dijo que pasaría en una feria de transportes en León, una mentira obvia, ya que Lagos de Moreno quedaba en el camino. Elena y su amigo fueron para allá. Se hicieron pasar por una pareja de turistas interesados en comprar una casa en la zona. Con una cámara discreta, pasaron todo el sábado vigilando la casa amarilla. La espera valió la pena. Al final de la tarde, Heriberto y Carmen salieron tomados de la mano. Fueron a una heladería en la plaza principal. Se sentaron en una banca, riendo y conversando. El amigo de Elena, a distancia, lo capturó todo. La imagen de él ofreciéndole helado en la boca, la forma en que ella descansaba la cabeza en su hombro. Eran escenas de una domesticidad que me partieron el corazón cuando Elena me mostró las fotos después, pero que eran oro puro para nuestro caso. También lo siguieron hasta una tienda de materiales de construcción. Elena me contó que compró botes de pintura y algunos artículos de jardinería. Estaba invirtiendo en la casa de ella, mejorando la propiedad de ella, con nuestro dinero. Su audacia parecía no tener fin. Elena me envió las fotos por el celular. Las miré encerrada en el baño, con la mano sobre la boca para ahogar un sollozo. Ver la prueba visual, tan nítida e innegable, fue devastador. El dolor fue tan intenso como el día en que los vi por primera vez. Pero, por debajo del dolor, la llama de mi resolución ardió más fuerte. Esas fotos no eran solo un retrato de su traición, eran el testamento de mi liberación. «Tenemos suficiente, tía», me dijo Elena por teléfono, con la voz llena de una satisfacción sombría. El licenciado Vargas dice que con la escritura, los extractos bancarios y estas fotos, nuestro caso es prácticamente impenetrable. Ahora es solo cuestión de elegir el momento adecuado para actuar. El momento adecuado. La idea me asustó y me electrizó al mismo tiempo. La obra de teatro estaba llegando a su acto final, y yo, la actriz principal, necesitaba prepararme para la escena más importante de mi vida. Mantener a mis hijos ajenos a todo esto era una de las partes más difíciles de mi plan. ¿Cómo podría decirles que el padre que admiraban, el hombre que los crió, era un mentiroso y un traidor? La revelación destruiría no solo la imagen que tenían de él, sino también el recuerdo de una familia que creían haber sido feliz. Mateo, mi hijo mayor, era el más parecido a Heriberto. Idolatraba a su padre. Lo veía como un ejemplo de hombre trabajador y honrado. Contarle la verdad a Mateo sería como decirle a un devoto que su santo es de barro. Probablemente se pondría del lado de su padre, me acusaría de estar vieja y confundida, intentaría arreglar las cosas, poniendo en riesgo todo mi plan. Javier, el menor, vivía lejos, en la Ciudad de México, inmerso en sus libros y en su mundo académico. No quería agobiarlo con los problemas sórdidos de sus padres ancianos. Era demasiado sensible. La noticia lo sacudiría profundamente. Quedaba Isabel, mi hija, la maestra callada y observadora. Había heredado mi capacidad de ver más allá de las apariencias. De todos mis hijos, era con ella con quien tenía la conexión más profunda. Una comunicación que a menudo ocurría sin palabras. Sabía que, si se lo contaba a alguien, tendría que ser a ella. Una tarde, con la excusa de que la extrañaba, tomé un autobús a Tepatitlán. La encontré en su pequeño y ordenado apartamento, que olía a libros y tiza. Nos sentamos en la cocina, tomando un vaso de agua de Jamaica, y sentí un nudo formarse en mi garganta. «Mija, necesito contarte algo», empecé, con la voz fallando un poco. Isabel me miró con sus ojos grandes y serios, y tuve la sensación de que ya sabía que algo andaba mal. «¿Qué pasa, mamá? ¿Es sobre papá?» La pregunta directa me desarmó. Solo asentí, incapaz de hablar. «Ya lo sospechaba desde hace un tiempo», dijo, en voz baja, tomando mi mano. «Los viajes, la forma en que te habla a veces, como si no estuvieras realmente allí. Solo no quería creerlo. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo, finalmente llegaron. Lloré en silencio, y mi hija me abrazó, dejando que mojara su hombro con mi dolor acumulado. Le conté todo, el plan, la ayuda de Elena, el abogado. Esperaba que se sorprendiera, quizás incluso que se asustara, pero Isabel me escuchó con una calma impresionante. Cuando terminé, secó mis lágrimas con su pulgar. «Está haciendo lo correcto, mamá. Aguantó callada durante demasiado tiempo. ¿Qué necesita que yo haga?» Su apoyo incondicional fue como un bálsamo para mi alma herida. No me juzgó, no intentó disuadirme. Entendió mi dolor
y mi necesidad de justicia. Solo necesito que entiendas, Milla, y que cuando todo esto salga a la luz, no odies a tu padre. Solo entiende que él tomó sus decisiones, y yo estoy tomando las mías. Entiendo, mamá, y estoy de su lado, siempre. Ese día, la alianza con Elena ganó un nuevo miembro, una alianza de mujeres de mi familia, unidas por la fuerza y la resiliencia. Saber que mi hija me apoyaba me dio el coraje que me faltaba para seguir adelante. La batalla que estaba librando no era solo por mí, era también para mostrarle a ella y a todas las mujeres que nunca es demasiado tarde para reclamar la propia vida. Vivir bajo el mismo techo que un adversario exige una vigilancia constante, y el cansancio de mantener la fachada durante más de un año comenzó a pesar sobre mí. Me estaba volviendo más audaz en mi búsqueda de pruebas, más descuidada, y fue entonces cuando cometí un error. Heriberto había salido a lo que él llamó un encuentro con viejos amigos del ejército, otra de sus excusas endebles. Yo sabía que era día de pago de uno de los fletes grandes que hacía, e imaginé que tendría documentos importantes en el portafolio de cuero que siempre llevaba. El portafolio estaba cerrado con llave, pero yo, en mis investigaciones, había descubierto dónde guardaba la pequeña llave, en un sobre en el fondo del cajón de los calcetines. Con el corazón acelerado, tomé la llave, abrí el portafolio y empecé a revolver los papeles. Encontré lo que buscaba, un contrato de arrendamiento de la casa amarilla en Lagos de Moreno. Estaba a nombre de él, y para mi horror, encontré también una propuesta de un agente inmobiliario para la venta de nuestro rancho. El documento listaba el valor de mercado y las comisiones. No solo estaba pensando en vender mi rancho, ya estaba planeando activamente la venta. La rabia me cegó. Estaba tan concentrada en fotografiar los documentos con el celular que no oí el sonido de la camioneta regresando. No oí la puerta principal abrirse. Solo me di cuenta de que estaba en casa cuando su sombra se proyectó sobre la mesa. ¿Socorro? ¿Qué estás haciendo hurgando en mis cosas? Levanté la cabeza, petrificada. Él estaba parado en la puerta de la oficina, con los ojos entrecerrados por la desconfianza. Mi mente se quedó en blanco. El celular con la foto del contrato en la pantalla estaba en mi mano, el portafolio abierto sobre la mesa. No había forma de negarlo. El pánico subió por mi garganta, frío y paralizante. Por un instante, pensé que todo estaba perdido, que mi plan, construido con tanto cuidado, se derrumbaría allí mismo. Pero entonces, algo dentro de mí, un instinto de supervivencia afilado por meses de engaño, tomó el control. Respiré hondo y lo miré, no con culpa, sino con una irritación fingida. «Heriberto, qué susto me diste», dije, poniéndome la mano en el pecho. Estaba buscando el recibo de la reparación de la tubería para dárselo al contador. Dijiste que estaba en tu portafolio. Fue la primera excusa que se me vino a la mente. Una mentira débil, pero dicha con convicción. Él miró del portafolio a mi rostro, la desconfianza aún en sus ojos. ¿El recibo de la tubería? No lo guardé ahí. ¿Y por qué tienes el celular en la mano? Pensé rápido. Estaba usando la linterna para ver mejor. La luz de este cuarto es muy débil. Mis ojos ya no son los mismos. Apagué la pantalla del celular rápidamente y lo guardé en el bolsillo de mi delantal. Continuó mirándome durante un largo momento. El silencio tenso en el aire. Mantuve su expresión, una mezcla de inocencia y fastidio. Recé a todos los santos para que mi actuación fuera convincente. Finalmente, suspiró, pareciendo relajarse un poco. «Deja de ser metiche, mujer. Si necesitas algo, pídemelo. Mis cosas son mis cosas». Tomó el portafolio, lo cerró con llave y lo guardó en el armario. El recibo está en el cajón de la cocina, donde siempre ha estado. Salió del cuarto, refunfuñando sobre mujeres curiosas. Me quedé allí, de pie, las piernas temblando tanto que necesité apoyarme en la mesa. Mi corazón latía como un tambor en una tormenta. Había estado a punto, por un pelo. Ese susto sirvió como una advertencia. La arrogancia de Heriberto lo cegaba, pero no era un completo idiota. No podía cometer más errores. El juego estaba llegando a su fin, y cualquier paso en falso podría ser el último. La propuesta de venta del rancho que había visto en su portafolio me mostró que el tiempo se estaba agotando. Él estaba a punto de hacer su movimiento final, y yo necesitaba estar lista para hacer el mío primero. El descubrimiento de que Heriberto estaba intentando activamente vender mi rancho encendió en mí un fuego protector que no sentía en años. Ese pedazo de tierra no era solo una propiedad, era el guardián de mis memorias, el ancla de mi identidad. El fin de semana siguiente,
Le dije a Heriberto que iría al rancho a supervisar la reparación de una cerca que mi primo, el arrendatario, había mencionado. En realidad, necesitaba ir allí para reconectarme con mis raíces, para buscar la fuerza que emana de esa tierra. Apenas bajé del autobús en el camino de tierra y caminé hacia la entrada, sentí que el aire cambiaba. El olor a polvo, a estiércol y a hierba verde llenó mis pulmones. Era el perfume de mi infancia. La casa estaba como la recordaba, pequeña y sencilla, con las paredes de adobe encaladas de blanco. El porche con la banca de madera donde mi padre solía sentarse a fumar su cigarro de hoja al atardecer. Las ventanas azules que mi madre insistía en retocar cada año. Pasé el día caminando por la propiedad. Fui hasta el arroyo, donde solía lavar la ropa con mi madre, sus manos ágiles y fuertes enjabonando las sábanas sobre las piedras lisas. Me senté bajo la sombra del gran árbol de mango en el centro del patio, el árbol que mi padre plantó el día que nací. Recordé subir a sus ramas de niña, comer sus frutas dulces hasta que me doliera la barriga. Fui al maizal, las plantas altas y verdes susurrando con la brisa. Pasé la mano por las mazorcas, sintiendo los granos duros bajo la hoja. Esa tierra había alimentado a mi familia por generaciones. Tenía el sudor de mi abuelo, las lágrimas de mi abuela, las risas de mis padres. Cada rincón de ese lugar contaba una historia. Mi historia. Vender ese rancho no sería como vender un terreno. Sería como vender mi alma, borrar mi pasado, cortar las raíces que me sostenían. La idea de Heriberto entregando ese lugar sagrado a extraños, usando el dinero para construir una vida con otra mujer, era una profanación. Era la traición final, más grande que cualquier otra. Mientras el sol se ponía, pintando el cielo con colores de fuego, me senté en la banca del porche, tal como lo hacía mi padre. Miré la tierra que se extendía ante mí y sentí una claridad absoluta. No estaba luchando solo por justicia o por dinero, estaba luchando por esto, por esta tierra, por esta memoria, por este legado. Heriberto veía el rancho como un activo financiero, un obstáculo a ser liquidado. Nunca entendió, en 50 años, que para mí ese lugar estaba vivo, tenía pulso, era el corazón de mi familia. En ese atardecer hice una promesa silenciosa a mis padres, al árbol de mango, al arroyo, a la tierra. No la dejaría ir, lucharía con todas mis fuerzas. La leona no solo se estaba defendiendo a sí misma, estaba defendiendo su territorio, y no había nada más peligroso que eso. A medida que Heriberto se acercaba a su objetivo de vender el rancho, su arrogancia parecía inflarse como un globo. Convencido de que yo era una viejita dócil e ignorante, se volvió cada vez más descuidado, más displicente en sus mentiras y en su trato hacia mí. Comenzó a hablar abiertamente de la venta, ya no como una sugerencia, sino como un hecho consumado. Ya hablé con un agente, Coquita. Dijo que podemos sacar un buen dinero por el rancho, dinero suficiente para vivir como reyes el resto de nuestras vidas, decía, con un brillo codicioso en los ojos. Yo solo escuchaba, asintiendo con la cabeza, haciendo preguntas ingenuas. ¿Y a dónde iríamos, Heriberto? A mí me gusta tanto nuestra casa. ¿Esta casa? Es vieja, llena de problemas. Podemos comprar algo nuevo, moderno, tal vez incluso en otra ciudad, un lugar con un clima mejor, decía, claramente allanando el camino para su mudanza a Lagos de Moreno. Su crueldad sutil también aumentó. Criticaba mi comida, se quejaba del polvo en los muebles, hacía comentarios sobre cómo estaba acabada, lenta. Cada crítica era una pequeña puñalada, pero las absorbía sin reaccionar. Sabía que estaba tratando de disminuirme, de hacerme sentir inútil y dependiente, para que aceptara sus planes sin cuestionar. Mal sabía él que cada insulto solo añadía más combustible a mi fuego interior. Una noche, llegó a casa con un ramo de flores, las primeras que me daba en quizás 20 años. Eran claveles rojos, vistosos y baratos. «Para mi viejita», dijo, entregándomelas con una sonrisa falsa. Las tomé, sintiendo la mentira en el gesto. Me estaba adulando, preparando el terreno para el golpe final. Agradecí con una sonrisa igualmente falsa y las puse en un jarrón con agua. Al día siguiente, cuando él salió, tiré las flores a la basura. Su desprecio por mi inteligencia era mi mayor ventaja. Me veía como parte del mobiliario, un objeto familiar que siempre estaría allí. No podía concebir la idea de que yo pudiera tener pensamientos propios, planes propios, una vida secreta propia. Su visión machista del mundo lo cegaba a la realidad. Veía a una esposa sumisa, no a la estratega que lo observaba desde el otro lado de la mesa. En uno de sus viajes, olvidó su celular en casa.
El aparato sonó, y en la pantalla brilló el nombre Carmen. Mi corazón dio un vuelco. Respondí la llamada, con la mano temblorosa. «Mi amor, olvidaste tu teléfono. Ya te extraño», dijo la voz de mujer al otro lado. Me quedé en silencio por un segundo, la sangre latiendo en mis oídos, y entonces, con la voz más dulce y frágil que pude producir, dije: «Bueno, ¿quién habla?». Hubo un silencio de shock al otro lado de la línea, seguido por el sonido de la llamada terminando abruptamente. Cuando Heriberto volvió a buscar el celular, en pánico, se lo entregué con una expresión confusa. «Sonó este aparato, mi viejo», contestó una muchacha, pero se cortó la llamada. «Creo que la línea tiene problemas». Tomó el celular, con el rostro pálido, y murmuró algo sobre un error. Ese día, sentí una punzada de satisfacción cruel. Había sacudido su mundo secreto, aunque fuera por un instante, y él ni sospechaba que la bomba de tiempo que destruiría ese mundo estaba sentada justo frente a él, ofreciéndole una taza de café. La llamada de Heriberto al licenciado Vargas, unas semanas después, fue la señal que esperaba. Me dijo que necesitaba ir a Guadalajara a resolver el papeleo de la jubilación. Yo sabía que era mentira. Elena, a través de sus contactos, ya me había avisado que tenía una reunión marcada con un abogado para tratar la disolución de bienes y la venta de una propiedad heredada. Se estaba preparando para jugarme una mala pasada legalmente. «Claro, mi viejo. Ve, resuelve todo lo que necesites», dije, con la sonrisa más alentadora que pude forjar. Mientras él estaba fuera, hice mi propia peregrinación. Primero, fui al banco y, siguiendo las instrucciones de Vargas, abrí una nueva cuenta solo a mi nombre. Deposité en ella todo el dinero que había ahorrado con la venta de los tamales. Era mi fondo de guerra, mi primer paso hacia la independencia financiera. Después, llamé a Elena. «Es la hora», dije. Los engranajes de nuestro plan, que habían girado lentamente en secreto durante casi 2 años, comenzaron a moverse a alta velocidad. Elena contactó al licenciado Vargas. Los documentos del divorcio, que ya estaban listos, fueron presentados. La demanda incluía la separación de bienes, una orden de restricción para que no pudiera acercarse al rancho, y una solicitud de congelamiento de todas las cuentas conjuntas. Vargas también preparó las notificaciones, una para Heriberto, que sería entregada en nuestra casa, y otra, la parte más ingeniosa del plan, para el agente inmobiliario que estaba manejando la venta del rancho, informándole que la propiedad estaba en litigio y no podía ser vendida, y una tercera, para el banco, oficializando el bloqueo de nuestra cuenta. Todo se hizo con una precisión quirúrgica. En los días previos a la confrontación final, me movía por la casa en una especie de calma surrealista. Preparé la masa de los tamales para la semana, regué mis plantas, remendé una cortina rota. Eran los últimos actos de la obra que había representado durante tanto tiempo. Una tarde, fui a la habitación y separé sus cosas. No con rabia, sino con una eficiencia fría. Puse su ropa, sus zapatos, sus pertenencias personales en unas maletas viejas que teníamos en el armario. Dejé fuera solo la ropa que llevaba puesta y la que usaría al día siguiente. Era un acto de finalidad. Lo estaba, simbólicamente, eliminando de mi vida, de mi casa. No sentía odio. El odio se había transformado en algo más frío, más duro, la necesidad de justicia. No quería su ruina por venganza, sino como consecuencia de sus propias acciones. Había sembrado vientos de mentira y falta de respeto durante décadas. Estaba llegando la hora de cosechar la tempestad, y yo sería la segadora. El día antes de la tormenta fue uno de los más extraños de mi vida. Era mi cumpleaños número 76. Heriberto, en su continua actuación de marido atento, me compró un pastel en la panadería y un regalito, un pañuelo de seda. «Felicidades, mi coquita, que Dios nos dé muchos más años juntos», dijo, dándome un beso sonoro en la mejilla. El gesto era tan vacío, tan cargado de hipocresía, que casi me reí. Acepté el regalo, le di las gracias y partimos el pastel en la mesa de la cocina. Sentados allí, celebrando mi cumpleaños, parecíamos una pareja normal de ancianos. Pero yo sabía que estábamos en el precipicio y que al día siguiente todo cambiaría. Esa noche, mientras él dormía, salí al porche trasero. La noche en San Miguel estaba clara, el cielo tachonado de estrellas. El aire era fresco, con el olor a jazmín del jardín de la vecina. Miré esa casa, el patio que cultivé con tanto cuidado, y reflexioné sobre los casi 50 años que pasé allí. Recordé traer a mis hijos recién nacidos de la maternidad a ese hogar,
Recordé las fiestas de cumpleaños, las navidades, las noches en que me quedaba despierta cuidando a un niño con fiebre. Había muchos recuerdos buenos allí, recuerdos que la traición de Heriberto no podía borrar por completo. Sentí una punzada de tristeza, no por él, no por el fin del matrimonio, sino por el fin de una era, por el derrumbe de una ilusión. Estaba de luto por la vida que pensé que tenía, por la familia que creí ser, pero la tristeza no duró mucho. Dio paso a una sensación de paz, de aceptación. Yo había hecho todo lo que podía. Fui una buena esposa, una buena madre. Cumplí mi parte del trato. Él fue quien lo rompió, quien lo deshonró. Mañana no estaría destruyendo una familia. Estaría liberándome de una mentira. Estaría reclamando mi derecho a una vejez digna, honesta y en paz. Sin más susurros, sin más secretos, sin más dolores en el pecho. Una estrella fugaz cruzó el cielo oscuro. Cerré los ojos y no pedí un deseo. Agradecí por la fuerza que no sabía que tenía, por la claridad que el dolor me trajo, por las aliadas que la vida puso en mi camino. Agradecí por estar aún viva para luchar por mí misma. Volví adentro y fui a mi cuarto. Miré a Heriberto, roncando suavemente, ajeno a la revolución que estaba a punto de suceder. No sentí rabia, ni pena. Sentí solo una distancia insalvable. Éramos dos extraños compartiendo una cama, un techo, una vida. Y mañana, esa farsa llegaría a su fin. La mañana siguiente amaneció como cualquier otra. El sol se filtró por la ventana de la cocina. Los gallos cantaron en el patio del vecino. Preparé el café de olla, el olor a canela y café fuerte llenando el aire. Era el olor del comienzo de tantos días, pero hoy sería el olor del fin. Heriberto bajó a desayunar, silbando, de buen humor. Llevaba una de sus mejores camisas. Probablemente tenía planes, sus planes. Se sentó a la mesa y le serví su taza de café, como lo había hecho durante casi 50 años. Tomó un pan dulce, lo mojó en el café y dio el primer bocado. Fue entonces cuando decidió empezar la conversación que tanto esperaba. «Coquita, mi amor», dijo, con la boca aún un poco llena. «Necesitamos hablar del rancho. El agente me llamó ayer. Tenemos un comprador interesado. Una oferta muy buena. Pero necesitamos firmar los papeles pronto». Me miró, esperando mi consentimiento, mi sumisión habitual. Tomé un sorbo de mi café, el calor de la taza de barro un punto de anclaje en la tormenta que estaba a punto de estallar. Y entonces lo miré, calmada, serena, y dije las palabras que había estado ensayando en mi mente durante meses. «¿Qué dinero, Heriberto? ¿El dinero que pretendes usar para montar una vida nueva en Lagos de Moreno con esa mujer, Carmen?» La escena se desarrolló exactamente como la imaginé, como la describí al principio de esta larga historia. El shock en su rostro, la palidez, el tartamudeo, la máscara del marido respetable haciéndose añicos en el suelo de nuestra cocina. ¿Cómo tú? Me levanté, fui al armario, tomé la carpeta de cartón ahora gruesa y pesada, la puse sobre la mesa, entre nosotros dos. El sonido resonó en el silencio. «Creo que querrás ver esto antes de que sigamos hablando de nuestro futuro», dije. Con manos temblorosas, desató el cordel y abrió la carpeta. Sus ojos se abrieron de par en par al ver lo que había dentro. Lo primero que vio fue una de las fotos. Él y Carmen, tomados de la mano, en la plaza de Lagos de Moreno. Luego, vio las copias de los extractos bancarios, con los retiros circulados en rojo. Vio la copia de la factura de la tarjeta de crédito a nombre de ella. Vio la copia del contrato de alquiler de la casa amarilla. Hojeó los papeles, cada vez más rápido, con la respiración agitada. Su rostro pasó de la palidez a un rojo de furia. «¿Qué es esto? ¿Anduviste espiándome, vieja loca?», gritó, golpeando la mano sobre la mesa, haciendo temblar las tazas de café. No me encogí, no mostré miedo, solo lo encaré, con los brazos cruzados. «No necesité espiar, Heriberto. Dejaste un rastro de migajas tan obvio que hasta un ciego podría seguirlo. Me subestimaste. Ese fue tu mayor error». «No puedes hacer esto. La mitad de todo esto es mío. El rancho, la casa, el dinero», vociferó levantándose. «El rancho es herencia de mis padres. Está a mi nombre. La camioneta se compró con el dinero de la herencia de mi madre. Y el dinero de nuestra cuenta, te gastaste la mayor parte con tu amante, lo que el licenciado Vargas llama dilapidación de patrimonio». El nombre del abogado pareció quitarle el resto de sus fuerzas. Me miró, la furia dando paso al pánico. «¿Abogado? ¿Contrataste a un abogado?» En ese preciso momento, como si lo hubiéramos ensayado, escuchamos 2 golpes firmes en la puerta principal.
Creo que es para ti, Heriberto, dije, con una calma mortal. Es el oficial de justicia. Tiene unos papeles que entregarte. Heriberto se quedó paralizado, mirando hacia la puerta, luego hacia mí, la comprensión finalmente cayendo sobre él con el peso de una avalancha. Ya no tenía el control. El juego había cambiado, y él ni siquiera sabía que estaba jugando. Fui hasta la puerta y la abrí. Un hombre de traje, con una expresión seria, me saludó. «¿Doña Socorro Mendoza? Tengo una notificación para el señor Heriberto Mendoza». «Sí, aquí está. Por favor, pase», dije, dándole paso. El oficial de justicia entró en la sala y le entregó a Heriberto un sobre manila. Él lo tomó como si estuviera agarrando una serpiente. Rompió el sobre con dedos torpes y sacó los papeles. Sus ojos recorrieron las primeras líneas. La demanda de divorcio, la orden de desocupar el inmueble en 24 horas, la notificación del congelamiento de las cuentas. Me miró, con el rostro como una máscara de incredulidad y furia impotente. «No podías haber hecho esto, Socorro. Después de 50 años, no podías». Su voz ya no era de rabia, sino de una desesperación patética. «Tienes razón», respondí con mi voz firme. «La mujer que conociste durante 50 años no podía. Pero ella murió, Heriberto. Tú la mataste. Poco a poco, con cada mentira, con cada centavo robado, con cada noche que pasaste con otra mujer. La mujer que está frente a ti es otra. Es una superviviente». Intentó argumentar, amenazar, apelar a nuestro pasado. Habló de nuestros hijos, de nuestra historia, de nuestra vejez juntos. Pero sus palabras eran huecas, sin vida. Eran las palabras de un actor cuyo público ya se había ido. «Tus maletas están listas en el cuarto», le informé, fríamente. «Creo que es mejor que llames a tu sobrina, en Lagos de Moreno. Tal vez ella tenga un lugar para que te quedes». La mención de Carmen fue el golpe final. Se desinfló, su cuerpo grande y antes imponente pareciendo encogerse ante mis ojos. El rey de su pequeño castillo había sido destronado, no por un ejército, sino por una viejita con una carpeta de cartón. El oficial de justicia esperó pacientemente mientras Heriberto subía las escaleras y bajaba con las 2 maletas que yo había preparado. No me miró al pasar, solo caminó hacia la puerta, un hombre derrotado. Antes de salir, se detuvo en el umbral y se giró. Había una última pregunta en sus ojos, una pregunta que no se atrevió a hacer en voz alta. «¿Por qué? ¿Por qué esperar tanto tiempo?» Como si leyera su mente, respondí. «Enterré el orgullo, Heriberto. Me tragué la traición y sonreí frente a ti durante años, porque aprendí que la venganza no es un plato que se come caliente, con gritos y escándalo. Es un plato que se prepara lentamente, en silencio, y se sirve frío, muy frío». No dijo nada más. Solo salió y cerró la puerta tras de sí. Escuché el sonido del motor de su camioneta, que pronto ya no sería suya, encendiéndose y alejándose, hasta desaparecer. Cuando el sonido de la camioneta desapareció, un silencio profundo se instaló en la casa. Era un silencio diferente al que yo conocía, el silencio de la soledad y de la espera. Este era un silencio de paz, de espacio, de finalidad. Me quedé parada en medio de la sala durante un largo rato, solo respirando. El aire parecía más ligero. Miré a mi alrededor, a los muebles, a las paredes, a los retratos de nuestros hijos. La casa ya no parecía una prisión, sino un santuario. Mi santuario. Fui a la cocina y miré la mesa. Las 2 tazas de café, una de ellas todavía a medias. La carpeta de cartón, ahora vacía. Su propósito cumplido. Recogí todo y limpié la mesa. Un acto simbólico de borrar el pasado. La primera persona a la que llamé fue a Isabel. «Se acabó Milla», dije, con la voz entrecortada por una emoción que no podía nombrar. Era una mezcla de alivio, tristeza y un agotamiento profundo. «¿Está bien, mamá?» «Lo estoy. Por primera vez en mucho tiempo creo que estoy bien de verdad». La noticia se extendió por San Miguel el Alto como un incendio en pasto seco. Los chismes, las especulaciones. Al principio, muchos se pusieron de su lado. El pobre don Heriberto, expulsado de casa por su esposa malvada. Pero poco a poco, la verdad comenzó a filtrarse. La historia de la amante, del dinero, del rancho. La gente comenzó a recordar sus largas ausencias, los murmullos que ya habían oído. Mi hijo Mateo vino a verme, con el rostro serio, confundido. Quería escuchar mi versión de la historia. Se la conté, con calma, sin rabia, solo los hechos. Le mostré algunas de las pruebas. Vi la decepción y el dolor en sus ojos cuando la imagen de su héroe se deshizo. Fue difícil para él, pero al final entendió y me apoyó.
En cuanto a Heriberto, su caída fue rápida y completa. Sin acceso al dinero, sin la camioneta, se fue a Lagos de Moreno. Pero, como predijo el licenciado Vargas, cuando Carmen supo que no había rancho que vender, ni ahorros que heredar, su amor desapareció como polvo en el viento. Supe, a través de Lupe, que lo echó de casa en menos de un mes. Terminó alquilando un cuartito en el fondo de una pensión, haciendo trabajitos para sobrevivir. El hombre respetado y orgulloso se convirtió en una sombra de sí mismo, una historia de advertencia contada en voz baja en las mesas de los cafés. No sentí alegría por su desgracia. Sentí solo una melancolía distante por la vida que desperdiciamos, pero no sentí culpa. Le di lo que merecía, las consecuencias de sus propias elecciones. En los meses que siguieron, se estableció una nueva rutina. Una rutina que era solo mía. Me despertaba con el sol, ya no con la obligación de preparar el café para otra persona. Tomaba mi café de olla en el porche, escuchando a los pájaros, sintiendo la brisa de la mañana. Decidí mudarme al rancho. La casa del pueblo era demasiado grande, llena de fantasmas. La vendí, y con el dinero hice una pequeña reforma en la casa de mis padres. Pinté las ventanas de azul, como le gustaba a mi madre. Planté un jardín de flores y hierbas. Compré gallinas ponedoras y empecé a vender huevos de rancho junto con mis tamales en el tianguis. La vida se volvió más sencilla, más trabajosa, pero infinitamente más pacífica. Redescubrí el placer de sentir la tierra en las manos, de ver crecer el maíz, de cosechar una fruta del árbol. El rancho, que durante tanto tiempo fue un símbolo de lucha, se convirtió en mi refugio de paz. La gente en el pueblo empezó a mirarme de forma diferente. Ya no con lástima, como la pobre Coquita, esposa de Heriberto, sino con una especie de respeto temeroso. Me convertí en la doña Socorro, la del rancho, la mujer que le dio la vuelta al juego. Las mujeres, en particular, me buscaban en el mercado, no solo para comprar tamales, sino para conversar, para desahogarse, para pedir un consejo silencioso. Me convertí en un símbolo inesperado de fuerza femenina en nuestra pequeña y tradicional comunidad. Mis hijos y nietos me visitaban los fines de semana. El rancho se llenaba de risas y del ruido de niños corriendo. Isabel me ayudaba en el jardín. Mateo reparaba lo que necesitaba ser reparado. Y Javier me leía sus poemas en el porche al atardecer. Mi familia no se había destruido. Se había reconfigurado alrededor de un nuevo centro de gravedad. Yo aprendí a disfrutar de mi propia compañía. Aprendí que la soledad y el estar sola son cosas muy diferentes. Ya no estaba solitaria, estaba libre. Hoy, sentada en el porche de mi casa, mirando el sol ponerse detrás de los cerros, siento una paz que pensé que nunca más conocería. Mis manos están arrugadas y manchadas por la tierra y el trabajo, pero son las manos de una mujer libre. Mi cuerpo está cansado por los años, pero mi alma está en reposo. La historia de Heriberto y yo se ha convertido en una leyenda en San Miguel, una historia sobre el orgullo, la traición y la fuerza silenciosa de una mujer. A veces oigo hablar de él. Dicen que ha envejecido mucho, que vive de favores, un hombre amargado con su pasado. No le deseo mal. Deseo solo que haya aprendido algo. Yo aprendí. Aprendí que hay una fuerza inmensa en el silencio, en la paciencia, en la observación. Aprendí que perdonar no significa olvidar o aceptar la injusticia, sino liberarse del peso de la amargura. Me perdoné a mí misma por haber estado ciega durante tanto tiempo, y seguí adelante. Mi venganza no fue un acto de odio, fue un acto de autopreservación. Fue la cosecha inevitable de las semillas que él mismo sembró. Y mi cosecha, ahora, es esta: la paz de mi rancho, el amor de mis hijos, el respeto de mi comunidad, y lo más importante, mi propio respeto. Mi historia termina aquí, en mi rancho, con el olor a tierra mojada y la promesa de un nuevo mañana. Pero tantas otras historias comienzan todos los días, en cocinas, cuartos y corazones silenciosos. Si mi viaje tocó su corazón de alguna forma, ayúdenme a que más voces sean escuchadas. Suscríbanse al canal, dejen su me gusta y cuéntenme en los comentarios qué sintieron al escuchar mi historia. Cada gesto de ustedes es un ladrillo más en los cimientos de quien decide, finalmente, construir su propio destino. Soy Socorro Ramírez Mendoza, la Coquita, y esta es mi verdad.